Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 4, que sería nuestra última semana de nuestro módulo 5. Así que recordemos cómo trabajamos en esta sesión. Los días miércoles nos dedicamos a compartir qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las actividades, explicarlas, dar ejemplos. Y bueno, los días viernes nos dedicamos a dar más herramientas que nos van a servir tanto para el desarrollo de estas actividades como también van a ser diversas herramientas que nos van a ser de gran utilidad para otros módulos que se vengan o bien para cualquier formación académica que nosotros decidamos tomar. Entonces, recordemos que, bueno, que hemos estado haciendo, lo que hemos también estado revisando es el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que ustedes lo tienen cada semana. En esta semana lo tienen dentro del foro de integración. Ahí tienen ya este material para que siempre, cada semana, ustedes lo tengan a la mano. Recuerden que siempre les recomendamos, bueno, les recomiendo que lo impriman o que lo tengan ahí a la mano, pues es un material obviamente de consulta. Pueden tenerlo también en su computadora, pero siempre a la mano, me refiero que sea algo que podamos tener a nuestro alcance para cuando necesitemos hacer una revisión. Pues lo hemos estado revisando desde un principio, así que nos vamos a la última parte del manual para con esto iniciar nuestra sesión. Entonces me voy al manual, que es el que estoy compartiendo ahorita. Ok, muy bien, ya lo tenemos. Entonces recordemos, lo tenemos en esta semana número 4 dentro del foro de integración. Así, para recordar un poquito y hacer memoria de lo que vemos en el manual, recordemos que el manual primero inicia con una reflexión, por decirlo así, sobre la importancia de por qué debemos de citar dentro de nuestro texto cuando retomamos alguna información de alguna otra fuente, y también la importancia de por qué debemos al final de nuestro texto incluir nuestra sección de referencias, donde vamos a incluir todos los datos completos de la fuente de consulta a la que nosotros hayamos acudido. Nos presenta de igual manera una serie de estrategias desde un principio que podemos tomar en cuenta para, como decimos, evitar el plagio, ¿no? Esto quiere decir hacer pasar por nuestra una investigación o un trabajo que no fue de nosotros. Muy bien, eso, digamos, lo podemos englobar en el capítulo número 1. También incluye poner una tablita que siempre revisamos sobre la diferencia entre lo que es una cita, una referencia, una sección de referencias, las fuentes de información, etcétera, para que lo podamos consultar. En el capítulo número 2 trabajamos ya con las citas directas y las citas indirectas. Recordemos que las citas directas es cuando tomamos la información tal cual de alguna fuente de consulta y nos la llevamos a nuestro documento. Esto quiere decir a nuestro texto que nosotros estamos escribiendo. En algún momento de la estructura de nuestro texto, donde consideramos importante reforzar lo que estamos diciendo y tenemos que agregar esa información. Entonces, la cita directa es cuando copiamos tal cual. Podemos tener una cita directa corta y una cita directa larga. La corta son menos de 40 palabras y la larga más de 40 palabras. Y hay que agregar la información con algunas características que vienen ahí. También la cita en directa es cuando con nuestras propias palabras compartimos lo que quiere decir o lo que nos da de información esa fuente, sin perder obviamente la esencia o el conocimiento necesario que nos da esa fuente. Esto quiere decir que trabajamos con la parte de la comprensión lectora, que es muy necesaria, y ya lo vimos en una de las semanas donde decíamos, quien logra mejorar su comprensión lectora también logra mejorar en otras áreas, por ejemplo, en las áreas laborales y no digamos en las áreas académicas. Entonces ahí trabajamos en ese capítulo número 2 con las citas directas, las citas indirectas, y de igual manera recordando que no solamente es poner, por ejemplo, la cita tal cual cuando hablamos de una cita directa o mencionar con nuestras palabras la información, sino también tenemos que mencionar al mismo tiempo que estamos haciendo la cita directa o indirecta, decir los datos de la autoría y el año. Y lo podemos hacer de forma narrativa o parentética. Narrativa quiere decir dentro de la narración o redacción de mi texto,
Ahí yo voy a decir la autoría y coma el año. Y puede ser parentética. Cuando yo al final pues, abro un paréntesis y entonces ahí agrego lo que son todos los datos. Muy bien. Eso lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo número 3 vimos lo que fue la estructura de, de una referencia. ¿Qué debe de tener? Acuérdense que nuestro manual se titula Manual de Citas y Referencias de Prepa Línea CEP, basado en el formato APA. Recordemos que los formatos es la información que se me es solicitada sobre la fuente que yo consulté. Esto quiere decir, a lo mejor me pide la autoría, a lo mejor me pide el año, el nombre, no sé, diferente información nos pueden solicitar. Entonces, en el capítulo número 3 vimos lo que fueron, qué debe de tener una referencia en formato APA y qué es lo que se está solicitando. Muy bien, entonces nos vamos con el capítulo número 4, que ya vimos el capítulo número 3 que nos lleva lo que es a la parte de indicarnos la estructura de una referencia. Pues en el capítulo número 4 vamos a encontrar ejemplos de referencias comunes. Esto quiere decir fuentes a las que comúnmente yo voy a buscar información. Entonces, ¿cuáles serían estos? Primero, y vamos a empezar, como decimos, por la casa, vamos a poder, si nosotros acudimos a fuentes que vienen siendo algunos recursos que nos comparte en Prepa en Línea CEP, cómo se deben de citar, ¿no? Primero, aquí tenemos en este primer recuadro la estructura general de citación de los recursos. Una cita narrativa y de forma parentética, cómo lo debemos de citar. Luego, posteriormente vamos a ver si yo tomo información de algún PDF, qué datos debo yo de incluir. Aquí tenemos un PDF interactivo de contenido extenso, una guía, o bien si es la misma página de Prepa Línea CEP, qué datos debemos incluir. Si es una actividad de aprendizaje, por ejemplo, si es una actividad integradora o si es un proyecto integrador, qué datos y cómo debemos incluirlo. Si también estamos obteniendo información o compartiendo información de alguno de los foros, debemos también de mencionarlo. Si son ejercicios y cuestionarios, aquí está la estructura de cómo debemos de compartir lo que es esa información. Otra estructura, dependiendo del formato en el cual venga la información, también aquí vienen los ejemplos. Y sobre todo también cuando estamos hablando de otras páginas que nos van a dar información, por ejemplo, una página web, un artículo de alguna revista, de un periódico, de un blog, si es un libro, un capítulo, si es un audiolibro, si es material audiovisual como videos, películas, seminario web, series, episodio o capítulo de serie. Si son reseñas de libros, por ejemplo, de películas, si son alguna consulta en algún diccionario, si utilizamos información de materiales gráficos como imágenes, fotografías, infografías, mapas, que ahorita nos vamos a detener un poquito en la parte de las imágenes en nuestro último capítulo. También si trabajamos o consultamos algo, tuvimos información de un material sonoro como un podcast, alguna canción. También las redes sociales también nos ofrecen información y aquí nos dice cuál es la estructura de las redes sociales que debemos de seguir. Software, tesis, ¿no? Dependiendo maestría, doctorado, licenciatura, ponencias, comunicaciones personales, referencias legales, también si tomamos información de ahí. Tablas y figuras. También las recordamos, bueno, con eso terminaríamos el capítulo número 4. Ustedes pueden consultar este capítulo dependiendo la fuente de información a la que hayan acudido y bueno, la quieran compartir con sus datos completos en una sección de referencias que recordamos que va al final de nuestro documento. Ahora, en nuestro último capítulo que vendría siendo el capítulo número 5, titulado Tablas y figuras, aquí vamos a reconocer primero que las tablas y figuras nos van a dar información que necesitamos nosotros complementar para el texto o el documento que nosotros estamos elaborando. Y primero vamos a encontrar una tabla que nos habla acerca de la diferencia entre tablas
y obviamente figuras. Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas de tiempo o cualquier otra ilustración. ¿Cuáles son las características de las tablas y figuras? Primero, el número. El número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se escribirá en números arábigos, por ejemplo, tabla 1, figura 1. Ahora, el título. Este debe ser breve pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla o el número de la figura, con cursivas y sin punto final. Se alinea a la izquierda tanto el número como el título. La nota. Debajo de cada tabla o figura pueden aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar alguna explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo o para indicar su fuente. La ubicación debe tener un llamado de texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta figura 1, etc. Aquí viene la estructura de las tablas y dice, las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Se recomienda utilizar un interlineado sencillo y alinear a la izquierda en el texto de cada una de las celdas de la tabla. Sin embargo, se puede centrar si esto aumenta su legibilidad. Aquí, como vemos, es un ejemplo de una tabla. Luego, posteriormente, vamos a encontrar la estructura de las figuras, ¿no? Como decíamos, el título, la numeración, la nota. Y aquí vienen unos ejemplos. Cuando vienen más de un elemento, cómo se pueden colocar. Y también cuando utilizamos cuadros y obras de arte, entonces debemos de colocar el nombre de la obra original, el apellido del autor y el año que se dio a conocer entre paréntesis. Las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia. Y con esto terminaríamos de revisar nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, invitándolos a que lo consultemos de forma constante, sea un material que tengamos ahí en donde trabajamos, que siempre lo podamos consultar para saber cómo podemos citar correctamente y cómo podemos indicar nuestras referencias en el espacio que es necesario cuando debemos de compartir la información completa de la fuente a la que hayamos acudido. Recordemos que tenemos diferentes herramientas para citar en formato APA, pero recordemos que es importantísimo revisar primero lo que es nuestro manual de aquí de Prepa en línea C para que veamos si hay alguna indicación específica para nuestros trabajos académicos dentro de Prepa en línea C. Y ya con esta información y con este conocimiento ya podríamos nosotros acudir a otras herramientas que nos van a ayudar también para este propósito. Muy bien, pues dejo de compartir el manual y me voy a compartir la presentación de esta semana. Permítanme. Muy bien, ya lo tenemos aquí. En algunos momentos lo haré grande, chiquito, porque ya ven que tenemos que ir revisando diferentes materiales y luego esto no nos deja ver. Pero bueno, vamos a empezar primero a grande. Vamos a recordar que estamos en la semana número 4 de nuestro módulo 5. En esta semana, nuestra semana es titulada Semana de Integración. Esto quiere decir que trabajamos con todos los conocimientos que hayamos recibido en las semanas anteriores y los vamos a plasmar en cada una de las actividades de esta semana. Por eso muchos recursos que ustedes van a ver son recursos que ya revisamos en las primeras semanas, pero es importante que reforcemos, que tomemos en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades. Así que también como forma de repaso, pues vamos a ver algunos puntos importantes de este módulo y conocimientos que ya hemos repasado, ¿no? O hemos visto. Primero vamos a empezar sobre qué es la argumentación. La argumentación la vamos a definir como un discurso oral o escrito con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Recordemos que casi en todas las actividades, la mayoría de las actividades que hemos hecho dentro de este módulo 5, hemos trabajado con un texto académico por escrito y al mismo tiempo hemos elaborado o se ha grabado algún audio donde se defiende alguna postura, alguno de los argumentos que presentamos, etcétera.
Quiere decir que trabajamos con los dos puntos, como dice aquí, tanto un discurso oral como un discurso por escrito. Y lo que buscamos obviamente es de compartir alguna información que nosotros consideramos que es válida y que puede ser de beneficio. No hablamos de la manipulación, sino que hablamos más bien de compartir el conocimiento y en base a una investigación. Ahora, ¿en qué textos se puede argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. Por ejemplo, tenemos lo que son ensayos, que ya los hemos estado realizando, artículos de opinión, sobre todo estos enfocados a la parte del periodismo, donde se presenta alguna problemática, una posible solución y se pueden presentar argumentos tanto a favor como en contra. También podemos hablar de documentos que tienen que ver con el derecho, como sentencias, tutelas, derechos de petición, etcétera. También hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos. Esto quiere decir no un 100% de estos textos pues se dedican a la argumentación, sí, un porcentaje, pero no en su totalidad. Y utilizan otras herramientas como la exposición, la narración o la descripción para completar la información o completar el contenido que se está mostrando en cada uno de estos textos. ¿Qué tipos de argumentos podemos utilizar? Pues estaríamos hablando primero de argumentos de autoridad. Cuando una persona tiene la formación, cuando una persona tiene el conocimiento, cuando una persona ya tiene la trayectoria en alguno de los temas, ya es una persona con autoridad para compartirnos alguna información o algún conocimiento. También de igual manera podemos utilizar argumentos, datos y hechos. A lo mejor un dato queda más claro que mucha información que estamos compartiendo. A lo mejor un ejemplo queda más claro que demasiada información. Entonces tendríamos que buscar aquellas palabras o información que vayamos a compartir que realmente nos ayude a cumplir el objetivo del texto y sobre todo del argumento que estamos nosotros planteando. Recordemos que desde un principio hemos estado revisando lo que es la estructura del argumento. No olvidemos que un argumento está compuesto por premisas y conclusión. Mis premisas son ideas completas. No es solo el inicio de alguna oración, por ejemplo, el árbol es verde, sino necesitamos ideas completas. Como lo vimos en un ejemplo, si ustedes se acuerdan, al principio, en la semana número 1, tienen ustedes un recurso que se llama premisas y conclusión, y ahí podemos ver el ejemplo muy claro. Cuando hablábamos acerca de la pintura cubista, en primero nos daba como la definición de lo que era la pintura cubista y en la segunda premisa nos decía quién era uno de los representantes de la pintura cubista y por qué era su representante. Y el conjunto de estas premisas nos llevaba a generar una conclusión. Por lo tanto, la conclusión va a ser el resultado de las premisas. Por eso hemos también insistido que cuando se les pide alguna premisa, trabajemos con más de una, porque esto nos permite construir una buena conclusión y la conclusión va a incluir las premisas y por lo tanto va a ser más completa, que vendría siendo nuestro argumento en sí, ¿no? Porque es el resultado de la sumatoria de las premisas anteriores. Entonces, no olvidemos siempre que esta estructura nos va a permitir construir un argumento adecuado. Ahora, en esta semana recordemos que vamos a trabajar con nuestro proyecto integrador. El proyecto integrador también es el culmen de todos los conocimientos que hemos estado adquiriendo. Por lo tanto, aquí tenemos 5 pasos para poder realizar lo que es un ensayo. Vamos con el paso número 1, que viene siendo el análisis. Analizar las preguntas sobre el ensayo, analizar el tema que se quiere tratar, planificar la investigación del tema, las fuentes de información. Esto quiere decir, primero tendríamos que definir muy bien nuestro tema. Como lo dijimos, cuando trabajamos en la semana número 3, igual con un protocolo de investigación, decíamos, es bueno definir el tema. Ya en esta semana 4 ya vamos a trabajar con un tema diferente, ya no vamos a trabajar con el tema legalización de las drogas, sino con un tema diferente, pero al mismo tiempo es necesario que también delimitemos el tema.
Si vamos a hablar de las flores, pues hay muchas flores y a lo mejor damos tanta información que ninguna queda clara. Entonces es necesario, sí, delimitar, por ejemplo, qué tipo de flor o de qué flor vamos a hablar, o si son flores de alguna época o de algún país o de algún clima. Y esto nos permite, pues, compartir información precisa y dar datos realmente concretos y que lo que queramos que la gente o el público lector se quede, realmente se queden con esa información. Vamos con el siguiente paso, que sería nuestro borrador. Esto quiere decir, ya vamos a empezar a trabajar con nuestro ensayo, pero aquí de la investigación que hicimos de acuerdo a nuestro tema, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué encontré de ese tema? Pues encontré los colores, del color de la flor, en qué clima se da, tamaños, cómo se desarrolla. Entonces vamos a hacer la lluvia de ideas de todo lo que nosotros encontramos. Después organizamos esa lluvia de ideas en el orden que nosotros consideramos necesario. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Con qué vamos a terminar? Y vamos a empezar a escribir el borrador de nuestro ensayo. Esto quiere decir que mi ensayo va a cumplir con una estructura: introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información, que si se acuerdan el manual es sección de referencias. Ahora, la introducción es cuando yo voy a decirle a mi público de qué trata el ensayo sin explicarlo. Tomemos alguna revista que tengamos en nuestra casa y veamos, por ejemplo, la editorial que comúnmente viene al principio, y el editorial nos va a decir, pues en este número de la revista vamos a hablar sobre las fiestas infantiles y te vamos a decir cómo hacer una planeación de las fiestas, cómo desarrollar materiales para las fiestas. Entonces, no nos están diciendo que vamos a encontrar en este texto, pero no está desarrollando los temas, sino simplemente es como una invitación que nos sirve de motivación para los lectores para seguir leyendo y pasar al desarrollo. En el desarrollo sí es donde vamos a desarrollar, como su nombre lo dice, cada uno de los temas que estamos presentando o de las ideas que nosotros estamos definiendo. No olvidemos leer muy bien la indicación del proyecto para que veamos qué nos pide presentar dentro del proyecto, y esa información, que es lo más fuerte, lo vamos a poner en el desarrollo. Por último, en cuanto a la estructura en general, tendríamos lo que sería la conclusión. La conclusión es el cierre de mis ideas. A lo mejor yo cierro con una pregunta o cierro con una frase o refuerzo alguna idea que yo presenté con algo que yo quiero que se queden en ese escrito, lo voy a poner en la conclusión. Y no olvidemos que todo texto académico generado en Prepa Línea CEP debe de tener una sección de referencias, que es donde vamos a compartir los datos completos de las fuentes a las que hayamos acudido. También recordemos que estas fuentes deben de estar colocadas en orden alfabético, dependiendo, obviamente, pues los datos que tengamos, ¿no? La autoría, el año, y para eso podemos revisar lo que es el manual, porque ahí nos da unos tips de que si nos falta alguna información, bueno, cómo podemos organizarla y colocarla en el orden correspondiente. Pasaríamos al paso número 4, que vendría siendo lo que es el título. Y este título, nos preguntaríamos, ¿y por qué dejamos el título al final si ya escribimos nuestro borrador de ensayo? Bueno, porque lo podemos dejar al final porque ya estamos empapados del tema de nuestro ensayo. Ya sabemos demasiado sobre el tema. Por lo tanto, ya podríamos sacar una lista de unos 10 títulos posibles. Y lo que podemos hacer es preguntarle a alguien, oye, mira, voy a hacer un ensayo que trata de esto. De estos 10 títulos, ¿cuál crees tú que es el que le es más acorde a lo que yo voy a escribir? Entonces ya ahí podríamos sacar una propuesta, a lo mejor de los mejores títulos o el mejor título por el cual se haya votado. Pasaríamos a nuestro paso número 5, que viene siendo la lectura. ¿Se acuerdan? Sacamos un borrador del ensayo, pero aquí ya podemos dar lectura a ese ensayo para pulirlo, quitar los errores gramaticales, los errores de dedo, a lo mejor le falta coherencia, no se entiende, empecé hablando de manzanas y terminé hablando de aviones, entonces es momento de corregir para pulir.
agregar o quitar información para por fin sacar lo que es el ensayo que nosotros estamos deseando para que cumpla con nuestros objetivos que nosotros tenemos planteados y sobre todo que están especificados en nuestro proyecto integrador. Y para completar esta información, acuérdense que vamos a ver el siguiente video, que si se tarda un poquito, vamos a tener la paciencia, pero que nos va a servir para completar esta información. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: Pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ah, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo.
Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda... Bueno, muy bien, yo creo que ha sido muy preciso en la explicación de cómo podemos construir nuestro ensayo, las características que tiene y los diversos consejos que nos da. Este video, recuerden que también está en el foro de novedades como uno de los recursos de esta semana para que lo puedan ir consultando y pues al ser video, pues lo podemos ir pausando para buscar la información que nosotros consideramos importante. Pues vamos a ver entonces específicamente qué tenemos que hacer. Ya explicamos algunos puntos y los vamos a explicar de nueva cuenta de forma general. No olvidemos, esta semana, al ser una semana de integración, realizamos un proyecto integrador titulado Mis argumentos finales. Vamos a ver cada punto. Primero, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno, que sea obviamente de tu interés. Cuando trabajamos con un tema que nos llama la atención, va a ser más fácil que busquemos esa información y la podamos plasmar. Punto número 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Acuérdense que el problema de investigación es de donde partimos para buscar algo. Si no tenemos un problema identificado, no vamos a saber o querer buscar alguna solución. Recordemos que el problema también debe ser claro, directo y muy concreto. En 3 líneas se escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Cuál es la importancia de este tema? Realmente, ¿qué nos va a aportar? En el punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras hallarás respecto de tu problema de investigación. Recordemos que la hipótesis es una suposición, que algo que puede ser verdadero o falso, que puede ser así. No sabemos si realmente está bien la hipótesis, porque para eso tendríamos que seguir con la investigación. Pero la hipótesis me permite continuar con la investigación porque yo empiezo a generar una suposición de lo que yo estoy detectando como problema y de lo que yo creo que por lo cual sucede eso. Recuerden, semana número 3, como un recurso, tienen un video que los lleva también por medio de 5 pasos a poder redactar su hipótesis de forma muy concreta. En el punto número 5, escribe 2 ciencias desde las que vas a abordar el tema. Ya vimos la importancia de que alguna otra o cualquier área de conocimiento nos ofrezca información. Si esto es así, nos va a permitir enriquecer pues diferentes opciones que tengamos sobre el tema.
Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para los 4 pasos anteriores. Bueno, 5. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. ¿Qué hacemos para obtener la información? ¿Dónde la buscamos? ¿Cómo la buscamos? Todo eso lo tenemos que precisar en el punto número 6. En el 7, argumento tu postura acerca de este tema. ¿Qué opinamos nosotros sobre este tema? Construyamos nuestro argumento. Ya vimos la estructura del argumento, premisas que nos llevan a una conclusión y por lo tanto la conclusión contiene las premisas y obviamente es más completa. En el punto número 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda utilizar la estructura de premisa y conclusión. Nuestros 3 argumentos deben de tener esa estructura que ya vimos. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta, o sea, nuestra sección de referencias. Entonces, aquí tenemos que redactar nuestro ensayo. Ya vimos la estructura del ensayo, lo que debe de tener y las fuentes de consulta. En el punto número 10, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Recordemos siempre verificar que nuestro audio se escuche correctamente. Recordemos, lo podemos grabar en el celular o grabar un audio de WhatsApp o como lo hemos estado haciendo, que lo vimos ya en semanas anteriores, los días viernes, podemos grabar un audio desde Canva y hacerlo de forma profesional con una imagen o como lo grabamos en Genially también. Entonces, para que podamos revisar esas 2 sesiones que tuvimos, las sesiones de los viernes, donde vemos estas herramientas. Y con eso tendríamos nuestro proyecto integrador. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, creo que no. Me voy con nuestra siguiente actividad que viene siendo el foro de integración, titulado El mejor avance científico, para lo cual tenemos que participar en un foro. Es importante que recordemos y veamos las indicaciones que tenemos en el foro. Primero, tenemos que hacer 5 aportaciones y cada aportación tiene sus características. En la primera aportación vamos a responder a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. En caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En la última y quinta aportación, redacta un párrafo donde mencionas los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Recuerden que es importante que revisen la rúbrica. La rúbrica nos va a explicar qué se espera de nuestras aportaciones en un nivel, en una columna donde podamos obtener todos los porcentajes. Y obviamente esa es la columna que debemos de seguir para lo que nosotros aportemos. Al estar en un módulo de argumentación, por lo tanto, nuestras aportaciones deben de estar muy bien argumentadas, no nada más contestar un sí, un no o una sola palabra, sino justificar lo que estamos diciendo. De igual manera, al ser un espacio donde todos estamos, pues es necesario fomentar el respeto y la tolerancia, esto quiere decir las reglas en etiqueta. Estamos en un foro de integración y estamos para compartir, para debatir, pero con estos elementos que siempre debemos de tomar en cuenta. Recordemos también que nos va a decir la rúbrica que debemos de participar a lo largo de la semana.
No es válido hacer todas las aportaciones en un solo día o en una sola vez, ya que esto puede bajar considerablemente nuestra calificación. Este material lo van a ver a partir de mañana, pero es una sugerencia sobre avances tecnológicos que nos ayudaron, avances científicos, ¿no? También que nos ayudaron durante la pandemia del COVID, como el Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras infrarrojos para medir mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Una pregunta que se quedaría como de reflexión ahorita que estamos terminando nuestro módulo es: ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Siempre veamos que si ya la hemos utilizado, cómo la hemos utilizado y obviamente los beneficios también que esto nos puede traer. También en esta semana tenemos 2 actividades formativas, lo que es usar argumentos e investigación para darle respuesta necesaria, obviamente, que revisemos todos los recursos. Y tenemos la autoevaluación, que también es en específico si genera un porcentaje. Siempre revisemos que la hayamos contestado correctamente. Viene, si ya la contestamos, viene reflejado en nuestro portafolio de evidencias. Ahí viene reflejada que ya la hicimos. Si no, es necesario hacer el envío de forma correcta, ya que si no, el sistema pues no detecta que se hizo la autoevaluación y no puede generar ese porcentaje. Recordemos también que nuestra fecha de cierre es este domingo 28 de enero y ya no contamos con extensiones una vez que se haya cerrado el módulo, ya que nosotros tenemos que calificar y entregar las calificaciones lo más pronto posible. También, como les mencioné en el mensaje de inicio de la semana, el día miércoles de la siguiente semana ustedes ya podrían descargar su portafolio de evidencias para que vean la calificación que obtuvieron de este módulo. Es importante que lo hagan porque una vez cerrado el módulo, nosotros ya no tenemos acceso a él, por lo menos, y por lo tanto no tenemos acceso a las calificaciones. Y es importante que ustedes las tengan, vayan haciendo su archivo de cada una de las calificaciones de los módulos para continuar con su proceso formativo. Muy bien, esto sería todo. Ya para ir concluyendo, pues comparto la frase de la semana que dice: si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Les agradezco su presencia. Nos vemos el día viernes ya como último espacio abierto al aprendizaje de este módulo. Y cualquier duda que tengan, pues sigo sus órdenes. Gracias, Tabata, por tu presencia y seguimos en contacto. Que tengan una excelente tarde.